El escritor, crítico literario y profesor de semiótica Umberto Eco nació el 5 de enero del año 1932 en Alessandria, una localidad cercana a Turín, Italia. Era hijo de Giovanna Vicio y del contable Giulio Eco. Tras terminar sus estudios secundarios, Eco se trasladó a la Universidad de Turín para estudiar Derecho, carrera que abandonó por la de Literatura y Filosofía Medieval, época histórica de la que se convirtió en un experto y que sirvió de base temporal para varias de sus futuras novelas. En el año 1954 se doctoró con una tesis sobre el filósofo Tomás de Aquino, sobre el que 2 años después escribió El problema estético en Santo Tomás, 1956, su primer libro publicado. A partir de mediados de la década de los 50, Umberto Eco trabajó como editor cultural para la RAI, Radio Televisión Italiana, dejando su puesto en 1959. En el año 1962 contrajo matrimonio con la especialista en arte y artista alemana Renate Ramge, con quien tuvo 2 hijos. Un año después apareció Diario Mínimo, 1963, colección de ensayos y artículos en tono paródico y satírico. El concepto de este libro fue continuado décadas después con Cómo viajar con un salmón, 1992. Una de las principales facetas como divulgador de Eco fue su erudición en semiótica, impartiendo clases en Florencia y Milán desde el año 1971 en la Universidad de Bolonia y publicando diversos ensayos a lo largo de su trayectoria profesional. Al margen de sus libros, Umberto Eco ha colaborado como columnista en múltiples periódicos y revistas, entre ellos El Corriere della Sera, L'Espresso o La Repubblica. En el año 1978 comenzó a escribir su primera novela, En el nombre de la rosa, libro publicado en 1980, que logró un enorme éxito crítico y popular gracias a su intriga ambientada en la época medieval. En el año 1988 apareció su segunda novela, El péndulo de Foucault, y en 1995 La isla del día antes, su tercera novela, la cual es una obra de tipo aventurero que no evita disposiciones de carácter filosófico ni permite su desvinculación del profesor de semiótica que afecte a su densidad narrativa. Tras el ensayo Kant y el ornitorrinco en 1998, Eco recibe el premio en el 2000 del Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Un año después publicó Baudolino en el 2001, libro de mejor lectura que sus 2 obras previas y que toma elementos de la novela de aventura y picaresca. Uno de sus últimos ensayos fue Historia de las tierras y los lugares legendarios en el 2013. Su última novela fue Número Cero en el 2015. Murió en Milán el 19 de febrero del año 2016, a los 84 años de edad. Las obras más destacadas de Umberto Eco. Indudablemente, las obras de Umberto Eco han marcado la historia de la literatura. Fue el autor de múltiples ensayos sobre semiótica, filosofía y lingüística, así como de novelas de ficción y aventura. Entre sus ensayos más importantes figura Obra abierta, publicada por primera vez en Italia en 1962. El libro describe la problemática de la plurisignificación de la obra de arte, planteando una nueva relación entre obra e intérprete. En este mismo sentido, explica que la comprensión de la obra de arte se realiza desde una perspectiva individual, es decir, una obra tiene numerosas formas de ser interpretada sin que la misma resulte alterada. Eco enfatizó: la obra de arte es un mensaje fundamentalmente ambiguo, una pluralidad de significados que conviven en un solo significante. Este texto es considerado un trabajo presemiótico. Apocalípticos e integrados es otro de sus ensayos importantes. Fue publicado en 1964. Este texto abarca el tema de las ciencias sociales, específicamente la cultura de masas. Eco se enfoca en tratar los mitos modernos del trabajo, el desarrollo y la influencia de los medios de comunicación masivos en la sociedad. También encontramos el ensayo Tratado de Semiótica General, el cual parte del concepto de Ferdinand de Saussure para definir los contenidos y la terminología de la semiología. Fue publicado en 1975. Asimismo, Kant y el ornitorrinco es una obra que complementa los estudios sobre la semiótica de Eco. Fue publicada en el año 1998.
Relaciona la semiótica y la filosofía para analizar el arte del pensamiento y la percepción del ser humano. Gracias a este ensayo recibió en el año 2000 el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Otros ensayos relevantes fueron El Setno, La estructura ausente y Lector in fábula, en los que trata temas como la codificación de los signos, los objetivos fundamentales de la semiótica, entre otros. Por otro lado, Umberto Eco hace una entrada al mundo de las novelas de ficción. El nombre de la rosa fue uno de sus libros más relevantes y exitosos. Fue publicado en 1980 y fue su primer libro de ficción. Esta es una novela de misterio ambientada en la época medieval. Otras de sus novelas fueron El péndulo de Foucault, La isla del día de antes, Baudolino, El cementerio de Praga y Número Cero, la cual fue su última novela. Datos relevantes sobre Umberto Eco. El escritor, filósofo y sociólogo italiano fue considerado uno de los intelectuales más importantes e influyentes del siglo XX. Hay diversas cosas que resaltar sobre él, como por ejemplo que inició como novelista con El nombre de la rosa, una obra que fue traducida en más de 100 idiomas y le generó una gran fama internacional. También debemos mencionar que Umberto Eco fue un personaje que lo sabía todo y al mismo tiempo para muchos representaba una figura compleja y también admirable. Existen distintas curiosidades sobre su vida y su obra. Entre ellas podemos destacar las siguientes. En primer lugar, su amor por los libros se lo inculcaron sus abuelos. En segundo lugar, durante su adolescencia, el escritor leyó una gran cantidad de tebeos y llegó a escribir sus propias historietas. De hecho, en una entrevista que le realizaron, reconoció haber pasado horas intentando darles un toque más profesional. Por otra parte, cuando era joven quiso aprender a tocar la trompeta. Años más tarde, a mediados de los 70, volvió a comprarse una para comenzar a tocar de nuevo. Otro dato curioso sobre este gran personaje es que dedicó su vida a la Edad Media. Un ejemplo de esto fue cuando visitó París como estudiante, ya que durante 2 viajes de investigación se dedicó únicamente a caminar por las calles que existían en ese periodo. Además de lo mencionado, Umberto Eco comenzó en el mundo laboral trabajando en la televisión y esta experiencia le permitió conocer a personas muy importantes e influyentes. Por último, era muy crítico con Wikipedia, con las redes sociales y con el Internet en general. Incluso sobre las redes sociales afirmó que le daban derecho de palabra a cualquier tipo de persona, así no supieran ni de lo que estaban hablando. De acuerdo a Eco, la semiótica estudia los procesos culturales como procesos de comunicación, los cuales contienen como base un sistema de significación. Para que se establezca dicho proceso comunicativo, es necesario que el destinatario sea un ser humano y se obtenga a su vez una respuesta. También expone los límites políticos y naturales. Los límites políticos los desglosa como académicos, cooperativos y empíricos. En cuanto a los límites naturales, entendemos como aquel territorio que no puede ser cruzado por el semiólogo. Dicho autor establece además el umbral inferior y superior. El primero de ellos se refiere a todas aquellas áreas de conocimiento que no se constituyen a partir del sentido. Contempla elementos como el estímulo, la señal y la información física. En este punto expresa que no todo debe comprenderse como un signo. Por su parte, el umbral superior se refiere a todos aquellos estudios que determinan los procesos culturales como procesos de comunicación. Él infiere que si tomamos el término cultura y lo definimos basándonos en una experticia antropológica, podemos notar la existencia de 3 fenómenos al que dicho concepto hace referencia, como la producción y empleabilidad de objetos, relaciones de parentesco e intercambio de bienes económicos. Mediante estos fenómenos se establecen 2 hipótesis, una radical y otra más moderada. La radical afirma que cada cultura debe estudiarse netamente como un proceso semiótico, mientras que la segunda infiere que la cultura puede comprenderse mejor si se aborda desde un punto de vista semiótico. Eco también realiza la denominada arqueología de 5 elementos, compuestos de la siguiente forma. 1, que es el signo, que es cualquier cosa que pueda considerarse como sustituto significante de cualquier otra cosa, y que se divide en artificiales y naturales, simples y complejos, signos comunicativos y expresivos, que este se divide a su vez en su semiótica, sistemas olfativos, comunicación táctil, códigos del gusto, paralingüística. 2, que continuamos con el significado, que es una unidad cultural o una idea que puede tener correlación o no con la realidad.
3 metáfora, la cual funciona como interpretante, 4 símbolo, que es la representación del signo, y 5 código, que se refiere a la asociación de elementos entre el sistema transmisor y el transmitido.